Houston, Texas, noviembre de 2015. Más allá del resplandor neón de un motel de carretera, la vida de Shelby Thornburg, de 20 años, llegó a un final repentino y violento. Los investigadores hallaron en su habitación no solo las huellas de un crimen, sino el inicio de un misterio. Cada detalle, cada pregunta sin respuesta, nos sumerge más en la historia de peligros ocultos, confianza efímera y un depredador al acecho a plena vista. Esto no es solo la historia de una vida perdida, sino de una tragedia cuyas heridas siguieron doliendo mucho después de que se apagaron las luces. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales con Ty Knotts. Si es tu primera vez aquí, soy tu anfitrión Ty Knotts y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana, sin dramas exagerados, solo crímenes reales clásicos. Así que si eso es lo tuyo, considera suscribirte al canal. Es totalmente gratis, solo te avisa cuando subo nuevos casos. El 4 de noviembre de 2015, Shelby Thornburg, de 20 años, debía reunirse con un cliente esa noche. Eran las 8 p.m. y el teléfono de Shelby vibró con una llamada de ese cliente. Según los registros, el cliente informó a Shelby que iba en camino cerca de las 8:34 p.m. Shelby recibió otro mensaje de texto de ese mismo cliente que decía: «Oye, ¿ya llegué?». Shelby luego le envió un mensaje de texto a su gerente, Mark, 10 minutos después, con la palabra clave «bien». Mark era el encargado de conseguirle clientes a Shelby. Y la pareja ideó una palabra clave para que Mark supiera que Shelby ya había conocido al cliente, que le habían pagado y que iban a empezar con el trabajo. Así que cuando Mark recibía ese mensaje, se sentía aliviado y no molestaba a Shelby durante un buen rato. Después de que el cliente se iba, Shelby le avisaba a Mark que el trabajo había terminado y todo salió bien. Mark esperó, pero nunca recibió la llamada ni el mensaje. Esto llevó a Mark a llamar a Shelby, pero ahora ella no contestaba. Esto era extraño. Esta era una reunión programada, lo que significaba que una vez que se acabara el tiempo, el cliente tenía que terminar y salir. No podían quedarse en el departamento de Shelby todo el tiempo que quisieran, así que Mark decidió ir al departamento y ver cómo estaba Shelby él mismo cuando abrió la puerta de Shelby y entró a la sala de Shelby. Se quedó paralizado, sus ojos registraron la escena frente a él y es increíble que no se haya desmayado del puro terror. En ese momento, Shelby estaba acostado boca abajo en la cama de la sala, inmóvil. Estaba sola en la habitación, el cliente ya se había ido. Vio la alarmante escena de manchas rojas por toda la pared, junto a la cama y sobre la cama. Mark notó rápidamente que Shelby había sido asesinada. Mark salió del departamento y llamó al 911 al contestar la operadora. Mark dijo primero: «Alguien está muerto. Asesinaron a mi chica». Shelby Thornburg nació el 18 de agosto de 1995 en Fort Worth, Texas. Su mamá, en realidad, concibió a Shelby después de tener una aventura con un hombre llamado Shannon durante uno de sus muchos periodos de separación con su pareja, Roberto. Cuando Leslie, mamá de Shelby, supo que estaba embarazada, Shannon la dejó sola para enfrentar el embarazo. Así que Shelby nunca tuvo una verdadera figura paterna en su vida. Esto le causaría un trauma serio, cuyos efectos durarían décadas. Para Roberto, la infidelidad de Leslie fue difícil de aceptar, pues ya estaban en crisis. Pero decidió quedarse, dándole a Shelby una especie de figura paterna, aunque en realidad Roberto no era la figura paterna de Shelby. Pero, tristemente, solo en papel, la relación entre Leslie y Roberto puede definirse como desordenada y tumultuosa en el mejor de los casos. Leslie era mucho más joven que Roberto. Ella tenía 18 años cuando nació su primera hija, Cristina, y Roberto estaba en sus veintitantos. Roberto pasaba la mayor parte del tiempo tras las rejas, en vez de en casa, por su consumo de sustancias y actividades delictivas. Pero por otro lado, Leslie, quien tuvo que criar a 2 hijas sola, luchó contra la depresión y pronto también cayó en el abismo de la adicción. Leslie tuvo problemas legales por emitir cheques sin fondos. Simplemente no era el ambiente ideal para 2 niñas pequeñas que no tenían a nadie que las cuidara. Shelby fue criada por su hermanastra Cristina, y ambas se volvieron mejores amigas. Cristina era la protectora de Shelby. Ella trató de protegerla de todo mal en este mundo, y aun siendo una niña, hizo un muy buen trabajo. Avanzando rápido hasta 2001, Leslie fue encarcelada por fraude, y en 2004, después de que Robert y Leslie perdieran sus derechos parentales, Cristina y Shelby fueron colocadas en el sistema de acogida.
Tiempo después, Robert salió de prisión y las recuperó, pero la vida de las niñas nunca volvió a la normalidad. Después de todo esto, Shelby y Christina fueron aprovechadas repetidamente por Robert. En un momento, Christina fue expulsada de la casa tras quedar embarazada y tener un hijo. Lamentablemente, la historia se repitió porque no mucho después de esto, Shelby fue obligada a trabajar como adulta y quedó embarazada de un tipo llamado Lacroix Fisher, quien se hacía llamar Kurt. Él tenía 18 años, mientras que Shelby solo tenía 14 cuando esto sucedió. Más o menos en la misma época, Shelby finalmente llamó a los servicios de protección infantil para denunciar a Roberto y él fue arrestado de manera definitiva. Kurt también enfrentó cargos de agresión y fue encarcelado. 9 meses después, el 11 de mayo de 2011, Shelby dio a luz a un niño y lo llamó Logan. Pero como Shelby todavía era muy joven, tenía solo 15 años en ese momento. Y como no podía cuidar al bebé porque todavía estaba bajo custodia temporal, tuvo que dar a Logan en adopción. Logan finalmente fue adoptado por una familia amorosa, e incluso permitieron que Shelby lo visitara de vez en cuando. Pero aproximadamente un año después, esta tragedia volvería a ocurrir, el 9 de agosto de 2012. Leslie, mamá de Shelby y Christina, murió a los 38 años. Y aunque no fue la mejor mamá, Shelby y Christina estaban naturalmente devastadas por su fallecimiento. Pero aunque la vida de Shelby no era perfecta, ella estaba decidida a mejorarla. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo, debido a complicaciones con el asma. De niña, Shelby batalló con la obesidad, lo que era una gran inseguridad para nosotros. No podía correr ni jugar con otros niños por miedo a un ataque de asma grave. Y esto la llevó a subir de peso de manera incontrolable y a una obesidad bastante severa. Pero pudo superar esto más adelante en la vida. En 2014, Shelby buscaba ser asistente de enfermería, pero el destino tenía otros planes. Shelby volvió a embarazarse, pero lamentablemente la bebé no sobrevivió. Shelby sufrió un gran golpe emocional debido a esta pérdida. Desde entonces, Shelby enfrentó problemas legales y su salud mental empeoró. Shelby empezó a hacer lo que veía a muchos hacer en su casa mientras crecía: trabajo para adultos. Algo de lo que Shelby apenas había escapado en el pasado. Pero ahora la propuesta era mucho más tentadora. Si recuerdas, Shelby era muy insegura acerca de su peso y quería hacerse algunos procedimientos estéticos, pero en su mente esos eran procedimientos costosos. Una vez realizados los procedimientos, estaría más cerca de convertirse en modelo. Sabía que el trabajo para adultos era temporal, pero necesitaba dinero rápido, así que era su única opción, o al menos así lo sentía ella en ese momento. Así que se mudó a Houston y empezó a trabajar como trabajadora para adultos. Pero las cosas empeoraron bastante rápido a partir de ahí. Pronto fue arrestada por solicitación y después de ser liberada se cruzó en el camino de un hombre llamado Marcus Dwayne Johnson, quien usaba el alias de Mark D. Mark colmó a Shelby de las cosas más lujosas de la vida. Él la llevaba de vacaciones de lujo a Las Vegas, Los Ángeles y las Bahamas, y Shelby y Mark publicaban fotos de ellos juntos en las redes sociales. Así que, desde una perspectiva externa, Mark parecía ser el novio de Shelby, pero ese no era el caso. Mark D. era el gerente de trabajo para adultos de Shelby, organizando clientes y reuniones. Shelby era la favorita de Mark y atraía a muchos clientes. Y Mark estaba ganando buen dinero, lo que podría ser la razón por la que gastaba tan generosamente tanto de ese dinero en Shelby. Muy pronto, Mark incluso mudó a Shelby a un complejo de apartamentos muy bonito y seguro en Houston. Pero pronto se toparon con un problema. Mark y Shelby tuvieron dificultades para conseguir clientes debido a los estrictos controles de seguridad. Y cuando no había clientes, eso significaba que no había dinero. Así que esto dejó a Mark sin otra opción más que reubicar a Shelby en un complejo de apartamentos no tan seguro. Apartamentos Conquistador en la cuadra 7500 de Bel Air. Ahora ella vive en el 3B. Esta zona era un punto caliente para el trabajo sexual y tampoco era segura para una joven sola. Pero Shelby debía hacer lo que debía hacer. Shelby trabajaba desde su departamento, lo que no era seguro porque extraños sabían dónde vivía. Pero de nuevo, esta era la única opción que tenía en ese momento. Pero pronto empezaron a surgir problemas. Shelby fue arrestada otra vez, problemas graves. La primera vez la dejaron ir con solo una advertencia, pero esta vez no iba a ser así. Ahora enfrentaba una condena de prisión y ya había contratado a un abogado para intentar reducir o eliminar los cargos. La situación no era buena y Shelby probablemente estaría encerrada mucho tiempo. Pero esto nunca sucedería porque tan pronto como se presentaron estos cargos contra Shelby, Shelby fue encontrada asesinada.
La policía llegó tras la llamada al 911 de Mark y se mostró desconcertada. No parecía que faltara nada, no había señales de entrada forzada y lo más alarmante era que no había indicios de una pelea. Le preguntaron a Mark sobre la rutina de Shelby y qué hizo esa noche, si se reunió con alguien, etc. Entonces supieron de un cliente misterioso, el hombre que debía reunirse con Shelby por negocios. Por eso, la policía sospechaba principalmente de ese hombre, pero había un problema. Nadie sabía quién era. Solo tenían un número de celular como pista, pero incluso eso era un poco dudoso. El teléfono usado para contactar a Shelby era desechable y se activó poco antes de su asesinato. Mientras la policía investigaba los detalles extraños de este hombre, también inspeccionaron el departamento y recolectaron evidencia. El cuerpo de Shelby fue llevado para una autopsia porque había muchas preguntas sin respuesta. Mientras tanto, la tía de Shelby y su hermana Cristina recibieron la terrible noticia. En las primeras horas del 5 de noviembre, Cristina estaba en estado de incredulidad. No le dieron todos los detalles desgarradores, pero ahora sabía una cosa con certeza. Su hermana, a quien trató de proteger toda su vida, ya no estaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la policía tuviera en sus manos ese informe de autopsia, y los resultados eran absolutamente desgarradores e increíbles. Shelby tenía una sola herida en el cuello, pero esta herida se convirtió en tema de conversación en este caso, sin entrar en detalles espeluznantes. La herida fue un corte único, rápido, calculado y profundo, como lo indicaba su gravedad. El agresor apuntó a Shelby con una fuerza de aproximadamente 1000 libras de presión en un solo punto específico, debido a cómo Shelby estaba posicionada antes del ataque. No tuvo tiempo de reaccionar ni protegerse, lo que explica la ausencia de heridas de vacilación o defensivas. Este informe de autopsia era una gran incógnita para la policía. Con base en estos hallazgos, la policía concluyó que el asesino tenía que ser alguien con experiencia militar o de campo. Porque por mórbido que suene, el ataque no fue nada descuidado, fue calculado y con un propósito claro. La policía intentó hallar pruebas de ácido desoxirribonucleico en el departamento, pero en general no tuvo éxito. La policía halló envolturas de anticonceptivos, lo que sugirió que Shelby y el asesino tuvieron intimidad y después algo salió mal, provocando la muerte de Shelby. Pero el asesino también fue inteligente, porque no dejó ningún rastro de su ácido desoxirribonucleico. Bueno, excepto por una cosa en el cuerpo de Shelby. La policía pudo encontrar cabellos extraños, es decir, cabellos que no pertenecían a Shelby. Mira, Shelby tenía el cabello largo y rubio, pero en su cuerpo hallaron cabellos oscuros y cortos. Y por lo que parece, era cabello perteneciente a un hombre, pero hablando de cabello, la policía también encontró mechones de cabello femenino. Pero eso podría ser resultado de una transferencia. No hay manera de saberlo con certeza, pero de cualquier forma. La policía tomó las muestras de cabello y las envió para pruebas y comparación en la base de datos Combined DNA Index System. Pero poco después de ingresar los objetos en la base de datos, la policía recibió una terrible noticia porque no hubo coincidencia. Su investigación llegó bastante rápido a su primer callejón sin salida. Durante 5 meses, el caso de Shelby no tuvo pistas, y por lo tanto, tampoco hubo avances en él. Fue un tiempo difícil para la familia de Shelby al sobrellevar la pérdida. Sin embargo, después de 5 meses, la policía presentó información y esta es posiblemente la única evidencia en todo este caso. Era la grabación de las cámaras del vestíbulo donde vivía Shelby, el mismo complejo donde el departamento 3B era ahora la escena del crimen. Gracias a los mensajes del cliente misterioso que recibió Shelby, la policía identificó a alguien en el vestíbulo posiblemente yendo a su departamento. Todo sobre esta grabación era inquietante e inexplicable. 8:34 p.m. Las cámaras de vigilancia mostraron a un hombre entrando al vestíbulo. Llevaba una camisa clara de manga larga, pantalones cargo y usaba su teléfono. Algo llamó la atención de la policía. Eran las 8 de la noche y ya estaba oscuro afuera. Pero el hombre llevaba puestos unos lentes de sol. No los tenía en la cabeza ni nada, los estaba usando. El hombre caminaba de manera muy firme y decidida. Parecía alto y musculoso, y comparado con la pequeña estatura de Shelby, este hombre era enorme. El hombre caminaba de manera casual, pero pronto parecía un hombre con una misión. Se le vio subir las escaleras y salir 23 minutos después. Pero aquí hay otra cosa muy interesante. El hombre parecía que ni siquiera había sudado. Su ropa estaba impecable, no parecía desaliñado y llevaba gafas de sol. Ese tipo tenía el cabello perfectamente peinado.
El tiempo que le tomó al hombre entrar al departamento, cometer el asesinato y salir tranquilamente fue asombroso, incluso más extraño. Nadie sabía quién era el hombre ahora. Aunque el anonimato en el trabajo para adultos es común, que estas chicas jóvenes y vulnerables no sepan nada sobre sus clientes es aterrador. Mark no conocía el nombre del cliente, pero igual lo dejaría solo en una habitación cerrada con su supuesta chica principal. También, el teléfono desechable usado para contactar a Shelby fue extraño. El teléfono se compró un mes antes y se activó una semana antes del asesinato de Shelby en un Walmart local. Aunque ese teléfono estuvo activo en la zona una semana antes del asesinato, después no hubo rastro de él. Otro detalle extraño fue que el mismo cliente había publicado varias veces en línea de forma anónima y tenía un gusto muy específico en mujeres. El cliente misterioso buscaba mujeres pequeñas, delgadas y rubias para relaciones físicas. Y si comparas la apariencia de Shelby con las preferencias del hombre, ella cumplía con todos los requisitos. La policía contactó rápidamente al Walmart, donde se compró el teléfono para revisar las grabaciones. Pero como ya habían pasado 5 meses desde el asesinato y 6 meses desde que se compró ese teléfono, la tienda ya no tenía esas grabaciones. Eso significa que, después de todo este avance, la investigación había llegado a su segundo callejón sin salida. Entonces, ¿qué le pasó exactamente a Shelby Thornburg y quién era ese tipo de las gafas de sol? Bueno, aquí hay varias teorías principales. La primera teoría es la del asesino a sueldo, en la que incluso la familia de Shelby cree en parte. ¿Recuerdas el arresto de Shelby antes de su asesinato? La arrestaron por solicitación, pero supuestamente su abogado lograba que le retiraran los cargos. Bueno, se cree que el asesinato de Shelby fue un ataque dirigido. Mira, se alega que Shelby trabajó con la policía y se convirtió en informante de todas las cosas turbias que pasaban en su trabajo. Se alega que Shelby aceptó convertirse en informante de la policía con la condición de que le retiraran los cargos. Alguien vengativo en su trabajo pudo haberse enterado y ordenó asesinar a Shelby. Un sicario, haciéndose pasar por cliente, la mató para que no hablara. Esta teoría es creíble, ya que se realizaron varias operaciones para desmantelar redes ilegales de tráfico de personas en la zona donde Shelby vivía y trabajaba. Pero la policía no lo cree así. Ellos insisten en que las redadas contra las redes ilegales no tienen nada que ver con el caso de asesinato de Shelby, caso cerrado. Pero seamos realistas. Si la policía realmente estuviera llevando a cabo una operación encubierta, ¿de verdad creen que nos lo dirían abiertamente? Por supuesto no, si esto es realmente lo que le pasó a Shelby. La verdad es que probablemente nunca lo sabremos, porque probablemente nunca lo dirán, y realmente no puedes culparlos por eso. Ellos pueden tener docenas de mujeres encubiertas que proteger, y revelar solo un nombre podría arruinar toda la investigación. Dado que hay varias mujeres involucradas en la operación y todas pertenecen al círculo de supuestas compañeras de trabajo de Shelby, esta teoría no solo parece muy plausible, sino también increíblemente probable. Pero esa es realmente solo mi opinión. Algunas personas creen que Mark fue realmente el culpable aquí. Mark descubrió el cuerpo de Shelby y la sacó del apartamento seguro en Houston para llevarla a uno sospechoso, simplemente para que pudiera ver a más clientes. Mucha gente sospechó de Mark al principio. Pensaban que era muy raro que Mark, convenientemente, no supiera el nombre del cliente, ni quién era siquiera. Antes de programar una reunión con Shelby, Mark era responsable de filtrar a los posibles clientes de Shelby, y cualquier información sospechosa pasaba por él. Shelby era su cliente principal y mayor fuente de ingresos. Si alguien debía estar a cargo de protegerla, era él. Después de todo, si la perdía, perdía la mayor parte de sus ingresos. Pero la verdad es que los investigadores sí investigaron a Mark al principio, y él fue exonerado de cualquier implicación. En ese sentido, el caso ya está cerrado. No hay pruebas que vinculen a Mark con nada, y aunque debió investigar mejor a los clientes de Shelby, no hay razón clara para que quisiera que ella desapareciera. La policía cree firmemente en la siguiente teoría. Incluso el FBI intervino en este caso y apoyó esta teoría, y es la teoría del asesino serial. Los investigadores creen que Shelby fue asesinada por un asesino serial. Y esto es creíble hasta cierto punto. Dado que el cliente posible asesino serial tenía una preferencia específica en mujeres, esta teoría resulta creíble. El asesino serial buscaba mujeres rubias, pequeñas y que trabajaran en entretenimiento para adultos. Hay pruebas de que este hombre buscó mujeres con esos criterios.
La policía y el FBI tienen razón con esta teoría. Esto es típico de los asesinos seriales, remontándose hasta los días de Jack el Destripador y los innumerables imitadores. La policía y el FBI creen que por la naturaleza del asesinato, el asesino serial es alguien experimentado. Y puede que incluso haya cometido crímenes en Nueva Orleans y Texas. El FBI ha centrado sus recursos en esta teoría, y Shelby figura en su web como posible víctima de un asesino serial. Pero la realidad es que, sea lo que sea que le haya pasado a Shelby, sea cual sea la razón, su asesino sigue suelto y probablemente esté buscando a su próxima víctima en este momento. Los cabellos hallados en la escena del crimen aún no se han analizado con genealogía y la gente está indignada. Este asesinato no fue en los 80 ni 90, ocurrió en 2015. La tecnología avanzada de ácido desoxirribonucleico y genética, aunque cara, puede lograr un gran avance en este caso. En este punto parece que realmente solo es cuestión de reunir los fondos para hacer esa prueba de ácido desoxirribonucleico, pero puede haber más en esto de lo que simplemente no estamos al tanto. Christina, la hermana de Shelby, se esfuerza mucho por difundir su caso. Ella creó una página de Facebook para compartir actualizaciones y hablar sobre la vida y crianza de Shelby. El caso de Shelby no recibió la atención que necesitaba, ni en ese entonces ni ahora. No fue hasta que Gavin Fish, youtuber de crímenes reales, contactó a la hermana de Shelby e investigó a fondo su vida y asesinato, que su caso realmente salió a la luz. Gavin incluso se tomó el trabajo de mejorar las grabaciones del vestíbulo del departamento. Y siendo honesto, alguien debería poder reconocer fácilmente a este tipo. Todavía hay muy poca información sobre el caso de Shelby, especialmente sobre su vida y las dificultades que enfrentó. Y lo que está disponible para el público es gracias a la página de Facebook de Christina, así como a Gavin y otros creadores de contenido de crímenes reales en YouTube y podcasters por ayudar a sacar este caso a la luz. Han pasado casi 10 años y Christina sigue mirando a las autoridades con la esperanza de que el asesinato sin resolver de su hermana se cierre y que ella obtenga el cierre que necesita para superar esta terrible pérdida. Shelby era una persona, un ser humano, y sin importar a qué se dedicara, voluntaria o involuntariamente, no merecía que le quitaran la vida de esa manera. La familia de Shelby no merece quedarse en la oscuridad ni ser tratada de manera diferente. Shelby merece justicia. Al igual que cualquier víctima con vida o profesión común, lo merece. Todos merecen respeto, sin importar su trabajo o si no tienen empleo. Todos son humanos que sueñan con cambiar el mundo, sus vidas o las de sus familias. Piensa lo que quieras de Shelby, pero eso no importa. Lo importante es que su asesino sigue libre. Y cada mujer que encaje en la misma descripción que Shelby está en grave peligro. Gracias por escuchar otro episodio de Historias de Crímenes Reales, Tie Knots. Quiero dar un agradecimiento especial a algunos miembros del canal, incluyendo a Rich Davis y a Azriana Halleck. Si tú también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos, a veces días o semanas antes de que se publiquen para el público. Y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Aprecio mucho a todos ustedes que han decidido hacerlo. Para unirte, haz clic en el botón Unirse bajo el video o usa el enlace en la descripción. Y no olvides las nuevas historias de crímenes reales. La camiseta de Nunca es un maniquí también está disponible ahora en el enlace de abajo. Tu compra apoya el canal y recibes una camiseta genial. Pero como siempre, si te gustó este video, revisa este otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Tie Knots y los veré en el próximo.